Aprovechando los últimos minutos, nosotros somos aquí jóvenes estudiantes de la universidad y queríamos aprovechar de hacer unas preguntas que se desligan un poco de la personalidad probablemente tal del chef, ya que en Chile existe, en hartos países fuera de Cuba, harto prejuicio en torno a la situación interna que está pasando Cuba. Y nosotros como jóvenes y también como revista, después te vamos a dar un ejemplar, nos gustaría que nos pudieras explicar brevemente cuál es la situación de Cuba hoy día, cómo se está viviendo el periodo con Raúl Castro, una nueva etapa de la Revolución Cubana, un poquito cuál es la relación de esta Cuba revolucionaria con el neoliberalismo latinoamericano. En breves palabras, entendemos que es poco el tiempo, pero son cosas que para nosotros son súper importantes poder compartir con nuestros compañeros también. Pero en breves palabras es difícil, ¿no? Sí. Tienes que empezar pensando que Cuba es una isla que ha sido explotada durante siglos, primero por una colonia y después por una neocolonia. Nos han sacado prácticamente todo. Triunfa la Revolución Cubana y comienza un bloqueo criminal. Yo creo que es el bloqueo más largo que tiene la historia de la humanidad y de verdad es muy cruento, porque la gente habla de bloqueo pero no sabe lo que es vivir en un bloqueo. No sabes que tú tienes un niño pequeño y tiene una patología y porque el medicamento sea de una patente de Estados Unidos, nadie te vende el medicamento. Tú tienes el dinero para comprarlo, pero nadie te lo vende. Estoy hablando de niños que no pueden provocar miedo a nadie, que no tienen ninguna ideología, son niños y sin embargo están condenados a muerte por el único hecho de haber nacido en Cuba. Ese es el bloqueo. Pero la economía, por ejemplo, nosotros no somos un país rico, no somos un país productor de leche, pongamos, no tenemos grande ganadería. Hay que buscar la leche en otras partes del mundo. Bueno, pues nadie nos vende la leche, porque que la empresa no tenga dinero de Estados Unidos si lo detecta puede sancionar a esa empresa de manera tal que sus productos nunca sean vendidos en el mercado de Estados Unidos. Imagínate un país de 11 millones y medio de habitantes contra uno de más de 400. Perdemos siempre. Hay países que de pronto dicen, está bien, empresas sobre todo, no países, empresas que dicen, bueno, sí, vamos a venderle leche a Cuba. Algunas, por ejemplo, en una época estuvimos buscando leche en polvo en Nueva Zelanda. Hoy donde está Cuba y tienes que ir hasta Nueva Zelanda a buscar leche. Pero no solo eso, sino que el dueño de la naviera que alquilamos para ir a buscar la leche conoce la ley que tiene Estados Unidos, que dice que si un buque, una nave, toca puerto de Cuba, no podrá volver a tocar puerto de Estados Unidos entre 3 a 6 meses. Entonces el dueño de la naviera nos pide 3 y 4 veces lo que costaría un viaje normal, porque él tiene que respaldarse económicamente por la ley esta que le impide volver a tocar puerto de Estados Unidos. Es muy difícil realmente la situación nuestra por el bloqueo, pero primero estábamos en el campo socialista, ¿te acuerdas? Ese campo socialista existía y entonces Cuba tenía un comercio muy libre con ellos. Nosotros le damos azúcar, cítrico, níquel. Cuba sí tiene níquel, es el cuarto país con depósito de níquel en el mundo. Y entonces, bueno, comerciábamos con esto y teníamos petróleo, teníamos medicamentos, teníamos alimentos de todo tipo. La verdad que no nos faltaba nada. Nosotros podíamos decir que vivíamos como Carmelina. Sí, teníamos sin producir, pero eso también es malo. Cuando desaparece el campo socialista europeo, Cuba llega a tocar fondo de verdad. Yo tenía un profesor que desgraciadamente ya falleció, muy viejito, y él me decía, Aleida, no se preocupe, Aleida, ya estamos tocando fondo, para abajo no podemos seguir, ahora hay que subir, es obligado a subir. Pero mira una imagen que yo siempre pinto, pero me parece fácil de entender. Nosotros estábamos ya pintando el techo con una buena escalera, y de pronto vienen y te quitan la escalera, ¡puf!, abajo. Ahora volviste a tener que subir a pintar el techo, pero claro, la escalera la estás haciendo escalón a escalón con tus propios recursos. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil subir. Subes un poquito, bajas otro, vuelves a subir. Es una cosa tremenda. Bien, fueron años muy duros, de desesperación, de verdad. Tuvimos que buscar alternativas. Alternativas, por ejemplo, como el turismo. Abrirnos al turismo, tenemos unas playas divinas, estamos en el Caribe y el mar cubano es espectacular. Prácticamente los 12 meses del año te puedes bañar, nosotros no, pero los que van de visita sí.
porque a nosotros no nos gusta el agua fría, pero la gente está acostumbrada, va y se baña. Bien, entonces desarrollamos el turismo, empezamos a desarrollar el turismo y también inversiones extranjeras dentro del país. Claro, las inversiones extranjeras tienen que cumplir objetivos muy específicos. Primero, no dañar la soberanía del pueblo cubano. La tierra cubana no se negocia, nunca, con eso no se negocia. Las ganancias que se obtengan de esas inversiones tienen que beneficiar al pueblo cubano, si no, no lo queremos, no queremos la inversión. Entonces, claro, cumpliendo esos tres grandes objetivos, tuvimos distintos tipos de inversiones de capital extranjero. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la Meliá, el hotel, la compañía de españoles que es de turismo. Ellos hicieron en Cuba 2 hoteles. Cuando comienza la ley Helms-Burton por Estados Unidos y les dice, si ustedes comercian con Cuba, pues tienen que cerrar los hoteles que tienen en Miami. Ellos tenían en Miami en ese momento 2 hoteles, que con un hotel de Miami hacían 3 veces lo que hacían con los 2 de Cuba, fíjate. Pero se mantuvieron firmes, la Meliá española se mantiene firme y le dice, está bien, cierren los hoteles en Miami, se quedarán con 20.000 personas sin trabajo y a mí me devuelven hasta el último centavo invertido. Estados Unidos echa para atrás y dice, bueno, espérate, ¿cómo es? La Meliá ayuda a romper ese tipo de situación y por supuesto hoy tiene más de 11 hoteles en Cuba, porque claro, si hay alguien que es así de firme, aunque no tenga tu ideología, no importa. Nosotros estábamos buscando inversión, estábamos buscando turismo, y si tú eres capaz de mantenerte firme a pesar de la presión de Estados Unidos, mira, mijito, todo lo que podamos hacer lo hacemos contigo, ¿no? Bueno, más o menos así nos vamos desarrollando, vamos saliendo de ese llamado periodo especial y llega la enfermedad de Fidel Castro. Se enferma el jefe. Claro, hay algo que ustedes muchas veces desconocen, y es que en Cuba desde los años 70 hay elecciones. Cada 5 años se hacen elecciones de provincia y de nación y cada 2 años y medio municipio, ¿verdad? ¿Cómo son estas elecciones en Cuba? Bueno, pues muy sencilla. El pueblo se reúne por las circunscripciones con donde vivimos y se proponen a los candidatos para la asamblea municipal, que es la primera que nosotros elegimos. Eso es al voto directo. Por cada cantidad de ciudadanos que vivan, tú puedes elegir 1 o 2 miembros de la asamblea municipal. Bien, si tienes más de 2 y solamente puedes elegir 2, vamos a las urnas de todas maneras y ponemos las biografías de los compañeros en el círculo infantil, en la escuela, en la bodega, donde la gente normalmente va. Tú la lees y tú decides si este es el que tú quieres, este es el candidato. Bueno, pues votamos por él y se elige. Con más de un 85% de los votos ya está elegido como miembro de la asamblea municipal. Una vez elegida la asamblea municipal, fíjate que es cada 2 años y medio, cada 5 años va a haber elecciones de provincia y nación. ¿Qué pasa? La asamblea municipal en pleno hace una comisión electoral. Esa comisión electoral comienza a recibir propuestas de todas las organizaciones sociales cubanas, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que existan en ese municipio. Si hay una universidad, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, pues va también a emitir sus propuestas sin problema ninguno. Si existe una fábrica, los trabajadores, si existe así los sindicatos, todo el mundo de la sociedad y también los habitantes. Y los comités de defensa de la revolución tienen el derecho también de proponer candidatos para provincia y para nación. La comisión electoral se reúne en la asamblea y arma las boletas para la provincia y para la nación de su municipio, ¿ya? Una vez que están elaboradas las boletas, se tienen que aprobar por la mayoría absoluta de la asamblea municipal. Si la asamblea municipal no está de acuerdo, se echa el proceso hacia atrás y se vuelve a elaborar nuevas boletas. Bien, una vez aprobadas esas boletas, vamos a las urnas y votamos, sí o no, por los candidatos que estamos eligiendo. Si elegimos a los candidatos de la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional, esta reunida en plena, son alrededor de 609 escaños, se reúne en pleno y elige a su presidente, a su vicepresidente y elige al Consejo de Estado con el presidente de la República. Esas son las elecciones cubanas. Bien, Fidel renuncia entonces, dice que por su estado de salud no es lógico que él siga al mando, y
Raúl era el vicepresidente primero, por tanto, por ley de la Constitución cubana, cuando falta el presidente, el vicepresidente asume. Bien, va Raúl al mando y después se hacen elecciones, tocan las elecciones y vuelve a salir Raúl sin ningún tipo de problema. Una pregunta chiquitita que ha causado mucha duda dentro de mucha gente, por lo menos en Chile. ¿Fidel Castro ha sido elegido todos estos años presidente? Todos estos años, por votación. Claro, hay un problema con Fidel y con Raúl y con los históricos, le llamamos históricos. Tuvimos que separarlos por municipio. Es decir, el municipio de Santiago de Cuba es el único en el país que puede proponer a Fidel y a Raúl. Ningún otro municipio del país puede hacerlo, porque si no, todos los municipios de Cuba querrían Fidel, Raúl, Ramiro, ¿entiendes? La gente que uno conoce más y que tiene más confianza, y la asamblea nuestra tiene 609 escaños, es grandísima, entonces no puede ser así. Por eso tuvimos que decir, bueno, los históricos van a cada municipio y así ese municipio dice si sí o si no quiere. Bien. En el caso de Raúl y Fidel siempre han sido con un 98%, un 99% de votos elegidos. Una vez que son elegidos, van entonces ya a la asamblea y la asamblea en su pleno elija a su presidente y elija al presidente del Consejo de Estado. Bien, esas son las elecciones en Cuba. Fidel renuncia entonces, asume Raúl como vicepresidente primero y después en las elecciones sale Raúl como presidente del Consejo de Estado de Ministros de Cuba. ¿Qué pasa? En todo este periodo de tiempo ya hemos ido saliendo del periodo especial, ya hemos ido acumulando poco a poco un poco más de riqueza cada vez y también aparecen movimientos sociales en América Latina que nos permite florecer desde el punto de vista económico porque comenzamos a unirnos como grupo humano, está el ALBA, ¿no? Bien, toda esta situación ya estaba andando cuando Fidel se enferma. Viene Raúl entonces al mando. No son idénticos, a pesar de que son hermanos y que los dos han luchado desde casi que tienen un uso de razón por la libertad de Cuba, no son personas idénticas, ni mucho menos. Y Raúl tiene métodos diferentes a Fidel, y eso se respeta. Si Fidel no interviene en esas cosas, ni mucho menos, Raúl tiene sus propios métodos de dirección y los emplea. Y desgraciadamente en esa época también coincide que se descubren ciertas cuestiones que pasan con algunos dirigentes que eran cantera joven para nosotros, y fue aquello muy feo, una cosa muy desagradable para el pueblo cubano. Hubo que sancionar a estos compañeros, pero era porque se descubrió en ese momento, simplemente, no pasa otra cosa. Raúl comienza su periodo presidencial y hay una crisis económica mundial extraordinaria. Hay que tomar medidas también dentro de Cuba. Por ejemplo, el Estado cubano se da cuenta que hay alrededor de 500.000 trabajadores que no están dando provecho, que no están produciendo realmente. El Estado no puede seguir manteniéndolo. Pero una sociedad socialista, como tú dejas 500.000 trabajadores en la calle, no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se buscan alternativas. La alternativa que se buscó en ese momento fue que muchos de estos compañeros comenzaran a trabajar por cuenta propia. Era la posibilidad que Cuba tenía ya con el ALBA de dar ciertas materiales, ciertas posibilidades para que estos compañeros empezaran a trabajar por cuenta propia. Cuidado, a mí personalmente no me gusta esto, porque una persona que comienza a trabajar por cuenta propia a veces se olvida de la sociedad donde vive, ¿entiendes? Y eso a mí me da un poco de temor, realmente te lo digo sinceramente. Yo pienso que poco a poco también la gente se va inclinando más a trabajar en cooperativas, que es más cercano a nuestra propia sociedad. Pero bueno, tampoco puedes obligar a la gente a hacerlo, es decir, tiene que nacer de ellos, todas esas cosas. Hay mucho control con relación a todas las personas que trabajan por cuenta propia. No hay nadie que sea muy rico en Cuba, ni mucho menos, pero hay diferencias sociales, porque estas personas que empiezan a trabajar por cuenta propia y que trabajan muy cerca del turismo, ganan un dinero que no gano yo como médico cubano, porque mi salario no ha aumentado mucho el costo de la vida, y en algunos momentos yo me veo realmente presionada a fin de mes, casi no me llega, esa es la verdad, no me llega. Pero ¿qué hago? ¿Renuncio a ser médico para dedicarme a vender cosas en la calle? No,
es mi profesión, me gusta y además me siento muy útil y yo tengo confianza en mi Estado en que en cuanto mejore un poco la economía van a aumentar los salarios. Mira, por ejemplo, ahora ya empezaron a pagar las guardias que nunca se pagaban antes, ahora están pagando las guardias de los médicos, ya es una ayudita más, ya es algo más. Entonces, poco a poco tú vas viendo que nuestra sociedad va buscando soluciones a los problemas que va enfrentando. No es perfecta, ni mucho menos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día, en el ámbito más económico, en el ámbito también político y de participación del pueblo en el fondo, se enfrentan podríamos decir, como nuevo periodo? Es que no es un nuevo periodo de la Revolución Cubana, es una continuidad, que es otra cosa. Es decir, estamos perfeccionando nuestra revolución. Una vez que pasa el tiempo, tú vas aprendiendo de tus propios errores, de las dificultades que tienes y vas buscando soluciones. Eso es simplemente lo que ha pasado en Cuba en los últimos años. ¿Y cuáles serían esos desafíos principales que se podrían ver? Siempre es un desafío tremendo la construcción del socialismo. Es una sociedad muy diferente. Fíjate que todo el mundo tiende a compararla con el capitalismo y te dice, pero ¿por qué ustedes nada más tienen un solo partido? Porque somos una sociedad socialista. Si no fuéramos socialistas, entonces seríamos como ustedes, con 4 o 5 partidos echándose un montón de mentiras al aire a ver quién gana unas elecciones que cuestan millones de pesos. No, nosotros somos diferentes en eso, somos otra sociedad, pero no acaban de entender eso. Yo hoy lo decía en CNN, decía, yo entiendo que ustedes tengan la incapacidad de entender una realidad que no viven. Porque a mí también me cuesta mucho trabajo entender esta, porque no la vivo tampoco. Entonces, claro, yo lo entiendo, pero es diferente. Aprendan la palabra diferente. Somos una sociedad socialista, no capitalista. Y la última pregunta, y en pocas palabras, en alguna idea, ¿qué define el carácter socialista de la sociedad en el fondo cubana? Mira, ¿Qué podría ser esto distinto que ustedes... No. Hay cosas importantes que el socialismo tiene que mantener. Primero, integridad de la nación. O sea, la nación no se vende por pedacitos al mayor postor, no. La tierra cubana es solo para el pueblo cubano y beneficio del pueblo cubano. Los recursos económicos y naturales de Cuba son para beneficio de su pueblo. Cualquier tipo de inversión que se haga sobre nuestra economía es para dar beneficios al pueblo. De lo contrario, no existe. La salud es un derecho del pueblo y en la sociedad socialista es totalmente gratuito, porque es un derecho del ser humano que se le trate con dignidad y se le cure. Tú no puedes convertir un negocio la vida del ser humano, no es posible aceptar eso, sino que alguien se responda, ¿cuánto cuesta la vida de mi hijo? No puedes responder eso porque no existe, no es verdad. Bueno, y la educación es un derecho de todos los hombres y mujeres. Tú no puedes ser mejor educado, pero educado porque tengas más o menos dinero en el banco. Eso no puede caber en una sociedad socialista. Una sociedad socialista de que tú naces, tienes el derecho a educarte. Lo único que te limita es tu capacidad mental, única y exclusivamente. Nada más. Entonces, esos son principios muy importantes. Los medios de producción están en manos del pueblo y en beneficio del pueblo. Eso no se puede olvidar nunca. Y la comunicación y la información tiene que estar al servicio del pueblo, no de los intereses foráneos, no de los intereses de una minoría, no. Tiene que estar respondiendo a las preocupaciones del pueblo, a los intereses del pueblo. Eso es una sociedad socialista como la que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias.